realmente un panel de lujo. Voy a contarles quiénes son los panelistas que nos acompañan. Bruno Carvajal, ingeniero industrial del Georgia Institute of Technology de Estados Unidos, es quinta generación de la familia Carvajal de Colombia, tiene un MBA en el Instituto de Empresa de España, es fundador de LAT Services para la optimización logística a través del uso de tecnología de punta y redefinición de procesos. Ha representado a la familia Carvajal en la junta directiva de Carvajal Espacios y en la Fundación Carvajal. Ha sido presidente del Consejo de Familia y como tal ha participado en grupos de estudio con empresas familiares complejas. Hablamos de CONFALAT, que es un conglomerado de familias latinoamericanas de Landsberg, y Global G4, que son empresas familiares globales en cuarta generación. Ha sido presidente de la junta directiva del Family Business Network de Colombia, el capítulo de Colombia, ¿no? Diego Bernales Cortés es consultor en la estructuración de esquemas de gobierno corporativo y gobierno de familia, puesta en marcha de juntas directivas, miembros de juntas directivas y consejos de administración en empresas colombianas, conferencista y docente. Ha participado en la actualización de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia. Administrador de empresas en la Universidad Politécnico de Colombia, magíster en Dirección de Empresas Familiares de la Business School, especialista en internacionalización de empresas familiares de la UPC de España. Miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar ICOEF y vicepresidente del ILAEF. César Cáceres Dañino, profesor, investigador y consultor de diseño organizacional y empresas familiares, director del Centro de Familias Empresarias y Empresas Familiares de la Universidad de Piura. Ha sido director del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de Piura, investigador principal del STEP Global Consortium, advisory member de la Fundación Más Familia de Madrid, past president y cofundador de la International Federation for Family Development, organización consultiva de las Naciones Unidas, administrador de la Unidad del Pacífico con una maestría en Dirección de Empresas por el PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Y Luis Cherpela Robinson, consejero familiar con cerca de 20 años colaborando con familias empresarias en el proceso de continuidad de sus proyectos empresariales. Universidad del Pacífico de Lima, programa para directores de EY, PAD y Universidad del Pacífico, programas PDD y PDC del PAD de la Universidad de Piura, programa iberoamericano de consultores de la empresa familiar de Barcelona, Family Business Summit de Cartagena de Indias, Colombia, jornadas para consultores de empresas familiares del ILEAF, Cartagena de Indias, Colombia, autor del libro Papá no me dejes una bomba de tiempo y miembro del consejo directivo del ILAFEP. Bueno, tenemos pues un panel realmente de lujo y esta vez tenemos la presencia de Bruno Carvajal, que nos va a dar esa mirada de una familia que realmente ha vivido el proceso de tener y de constituir y desarrollar su consejo de familia. Así que este es un evento realmente muy importante para nosotros. Antes de iniciar, Bruno, no sé si nos puede regalar unos minutos contándonos sobre el Grupo Carvajal. Tienes el micrófono. Disculpa, ¿ahora sí me escuchan? ¿Aló? ¿Sí? Sí, perfecto. Dale, buenas noches. Mira, entonces sí, no, yo quería contarle un poquito de Carvajal, porque pues les agradezco la invitación. Yo creo que aquí más que lo que puedo decir yo como persona es lo que como familia podamos compartir. Carvajal es una empresa, este año estamos cumpliendo 120 años. Se fundó en el año 1904 en Cali, Colombia, como un periódico. Era realmente un semanario que buscaba que el departamento del Valle se independizara de la gobernación del Cauca y que la iglesia llegara a Cali. Bueno, tenía unos fines altruistas y para ese fin, digamos que la persona que inicia la empresa vende vende la finca de la esposa y con eso compra una imprenta.
Y empezamos el periódico y digamos que a los 3, 4 años ya había logrado sus objetivos y teníamos una imprenta que con mucho tiempo ocioso. Y digamos que de ahí se empieza a gestionar la empresa y por eso la empresa crece alrededor del mundo del papel y de la impresión. Digamos que crecemos significativamente, pero ese misma, digamos que foco en el papel y la impresión a partir de los años 90 ha sido un reto considerable, pues con la llegada del Internet y el mundo digital. Llevamos los últimos 30 años reinventándonos, pero bueno, digamos que hasta ahora lo hemos logrado tanto a nivel empresa como a nivel familia, y este año pues estamos contentos de estar celebrando 120 años. Hoy en día Carvajal tiene presencia, digamos que casi en toda América Latina, donde más o menos la mitad de la empresa es empaques, y por empaques entiéndase como los vasos desechables. Creo que en Perú, tal vez no es tan conocido como marca, pero en Perú tenemos a Pamolsa, que Pamolsa es la que hace los vasos desechables que ustedes usan cuando se toman un jugo, cuando van a Pizza Hut, a cualquiera de esos sitios. Esa empresa tiene operaciones, digamos que en toda América Latina, y bueno, tenemos otro negocio de propiedad raíz y un negocio en el área de tecnología, ¿no? Y como crecimos a través del papel, hoy en día tenemos la ventaja de que muchos de esos envases que eran basados en plástico, con el tema medioambiental, tenemos una sinergia importante y lo venimos convirtiendo a cartón. Entonces creo que tanto que hemos luchado en contra de la tecnología y el papel, hoy en día creo que es una ventaja competitiva interesante que tenemos. Entonces digamos que eso a nivel de empresa, unas ventas cercanas al billón de dólares, y más o menos 15.000 empleados. Y a nivel familia, hoy en día, si familia directa, un poco más de 200 personas, si contamos a los esposos, un poco más de 300. Entonces, digamos que es una masa crítica importante. Algo que nos hace muy orgullosos de la Fundación Carvajal. En el año de 1961 donamos el 24% de la empresa a la fundación para, digamos que ayudar a Colombia en general. Digamos que Cali en ese entonces tenía una situación muy compleja. Y Manuel Carvajal, quien fue el que lideró eso en ese entonces, dijo que no puede haber una empresa sana en un medio social enfermo. Y digamos que a raíz de esa premisa se crea la fundación, buscando no concentrar, digamos que la riqueza en la familia, en los accionistas, sino irradiar ese bienestar a la sociedad. Yo creo que eso nos daba como un ADN en la familia mucho de ayudar, y de que la empresa está ahí más que para uno, es para el bien de la comunidad. Creo que eso nos ha caracterizado como familia. Y digamos que teniendo pues la empresa, la fundación, tenemos un consejo de familia, tenemos un fondo de inversiones, tenemos una gobernanza compleja pues para manejar todo esto que les acabo de comentar. Y digamos que eso es como lo que les quería contar pues a nivel general. En el año 2022 recibimos un premio en Budapest que lo da IMD, que es una de las universidades, digamos que más prestigiosas de Europa, que se lo da a familias con modelos de gobernanza, digamos que sobresalientes. Y entonces digamos que pues, eso lo quería compartir porque ese premio lo han recibido empresas como Lego, como Hermes, como Barilla. En América Latina solo Votorantim de Brasil lo ha recibido. Entonces, más como para contarles, pues que creo que el sobrevivir 120 años, pues claramente hemos cometido errores, pero hemos hecho las cosas suficientemente bien para subsistir. Y recibimos ese premio recientemente, pues que creo que le da uno como una validación de que, digamos, que no por el hecho de que seamos Colombia, no, sino que estamos como a nivel de la familia de empresarios, pues a nivel mundial. Y por eso en parte es que estamos aquí, pues para compartir lo que podamos compartir y podamos colaborar al ecosistema. Bienvenido. Entonces, esa era como pues, lo que quería comentarles, pues para ponerlos en contexto de Carvajal, y sobre eso es que estaré contándoles ahora. Dado varias palabras, Cable. Has hablado de familia empresaria, que es la aspiración de toda familia dueña de empresa, convertirse en una empresa, una familia empresa, ¿no? Una familia que está en el bienestar de sus miembros, que tiene esa mirada de largo plazo, ¿no? Estar mirando a las nuevas generaciones. Y ahí en ese proceso es fundamental el tema de gobierno, de buen gobierno, construir sistemas para la buena toma de decisiones y control. Buen sistema de decisiones y control en la empresa y buen sistema de control en la familia. Y cuando hablamos de ese sistema en la familia, que es lo que llamamos de gobernanza o sistema gobierno de familia, hay dos pilares centrales que son el protocolo y el consejo de familia. El protocolo, nosotros tuvimos un conversatorio en enero, ustedes pueden ver el video del evento gratis, está en nuestras redes y en nuestra página web.
Y hoy día vamos a hablar del consejo familiar. Diego, ¿qué opinas tú sobre la importancia de este consejo, de este foro? ¿Cuál es el rol dentro de esa construcción de buen gobierno de una familia empresaria? Vale, no, bueno, primero que todo, muchas gracias a todos. Me parece bien interesante estar compartiendo este panel pues con las personas que están. La verdad que Carvajal también es una empresa muy insignia colombiana. Creo que Bruno humildemente nos muestra toda la trayectoria de verdad del Grupo Carvajal y la familia empresaria, porque de verdad que en prácticas de empresa familiar y familia empresaria es muy importante. También quisiera resaltar algo muy al lugar a la conversación de todo este tipo de reuniones, y es los esfuerzos que está haciendo ILAFEP. Y bueno, yo vengo aquí también como representante del ILADEF. Yo creo que son grandes movimientos. El ILADEF es el Instituto Latinoamericano de Empresas de Familia, y vemos cómo año tras año, ya vamos a cumplir tal vez 5 años, cómo se han venido vinculando estos esfuerzos tan importantes a nivel Latinoamérica, porque necesitamos cada vez más tener estos espacios para poder realmente gestionar conocimiento latinoamericano. Y yo creo que las empresas de familia y las familias empresarias necesitan que sigamos sumando este tipo de esfuerzos y que nos sigamos uniendo como región a estas iniciativas, a tener estas conversaciones para que realmente vayamos fortaleciendo más las empresas de familia latinoamericanas. Lo que sufre y lo que le duele a una empresa colombiana, ¿sí? Es lo que también le duele a una empresa peruana, a una mexicana, chilena, paraguaya, uruguaya. Entonces, de verdad que a este tipo de iniciativas, este tipo de reuniones, para que podamos compartir experiencias y para que sigamos creciendo como región, ¿sí? Y como familias empresarias latinoamericanas. Entonces, de verdad que muchas gracias a ustedes por esta invitación, y pues muy honrado de estar acá. Entrando en materia, creo que adicional a esos retos, también la realidad es que en la práctica no hablamos mucho de los consejos de familia. En la teoría se habla del consejo de familia, protocolo de familia, pero a hoy vemos muy pocas familias empresarias implementando el consejo de familia. Vemos que se ha incrementado, ¿sí? En la región las prácticas de gobierno corporativo, y ahora hablamos en muchos foros, conferencias del tema de gobierno corporativo, pero todavía en la vida real de una familia empresaria el consejo de familia es desconocido. Y me parece muy importante que le sigamos dando este espacio, porque para mí, justamente, una de las instituciones más importantes de una familia empresaria o en una empresa de familia es el consejo de familia. Consejo de familia, este tipo de órganos especiales que para mí se dentro de la columna vertebral de una empresa familiar. Es el que nos empieza a ayudar. Para mí, uno de los elementos fundamentales, le devuelve la intimidad a la familia. Porque cuando vemos una empresa no profesionalizada, ¿sí? Vemos que la discusión, los conflictos entre familia, en cómo se debe gestionar la empresa, en la falta de alineación, pues la sufren los empleados, la sufren los directores. Cuando ya tenemos gobierno corporativo, entonces pensamos que los miembros externos de la junta directiva o del directorio, pues más que miembros externos son jueces para ver la balanza hacia dónde la inclinan, y la familia los busca también como estos jueces, y todo ese tipo de cosas hace daños significativos a la familia, a la gestión de la empresa, e incluso expone y arriesga la propiedad. Cuando nosotros creamos un consejo de familia, empezamos a organizar la casa, empezamos a realmente devolverle la intimidad a la familia, porque la familia empieza realmente a reservar determinadas situaciones que deben solo ser de plano familiar, empieza a entender que debemos generar un equilibrio para ser una familia empresaria funcional, porque no solamente las familias son disfuncionales, también las familias empresarias se pueden volver disfuncionales cuando desequilibramos la balanza y todo lo llevamos a que todo se centra en la empresa, ¿sí? O que todo se centra en la propiedad, y desconocemos muchos lineamientos de lo que son las familias. Uno de los fenómenos, por ejemplo, que yo ya este año tal vez voy a cumplir 23 años, ¿sí? Viviendo todo el mundo de las empresas de familia, y recién volví a Colombia de estar trabajando en España. Estoy atendiendo una familia donde me invitan justamente a una reunión familiar, ¿sí? En ese momento estaba configurada como una asamblea de familia, pero ellos no tenían toda la infraestructura o la claridad de
en qué estaban reuniéndose, solamente que citaron los accionistas, ¿sí? Familiares, eran 4 hermanos, citan a sus hijos, porque ya estaban los hijos como en tercera generación, a hablar de una serie de situaciones familiares que no sabían en dónde poderlas desarrollar y conversar. Entonces, llegan unos de la tercera generación, unos muchachos que de hecho habían viajado para esta reunión, vivían en Suiza, y cuando iba la familia a empezar a hablar de las situaciones, los muchachos se levantan y dicen, miren, vamos a ser muy sinceros con ustedes. Nosotros vinimos aquí a devolver las acciones de la empresa porque no nos interesa nada de lo que está pasando acá. Nos genera conflicto con nuestra vida en Suiza. Fue bastante tortuoso tener que venir a Colombia. Nosotros no nos sentimos colombianos, ¿sí? Para empezar. Y siguiendo, realmente vemos que esto no es nuestro. Esto no significa nada para nosotros. ¿Sí? Entonces miren que ese tipo de conversaciones, ese tipo de situaciones, amerita otro tipo de espacios, independientemente que la vía formal se dé a través pues, de los estatutos, a través de las asambleas de accionistas o de socios, pero necesitamos espacios donde la familia pueda conversar, temas más en privado, ¿sí? Primero, reivindicación y organización del pasado, porque la mística se construye a través de fortalecer la historia familiar. Miren que Bruno cuando presenta al grupo Carvajal, habla de la historia. La historia es muy valiosa. La historia nos enriquece y se vuelve tesoros que en muchas familias se olvidan o que realmente no le damos la importancia que tiene. El presente, que también lo gestiona el Consejo de Familia a través de comprender cómo son las relaciones de la familia con la empresa, cómo nosotros debemos saber qué rol y qué situacionalidad en ese mapa de empresa familiar debemos tener, cómo debemos gestionar los conflictos y de qué manera los debemos desarrollar, y asimismo también proyectar el futuro. ¿Quiénes van a ser los futuros accionistas? Hay una frase que es muy famosa que dice, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Pero las familias empresarias también tienen que pensar en qué hijos le están dejando este mundo y a las empresas. Significa que también hay una labor importante de formar accionistas familiares responsables, independientemente que vayan a ser gestores. De esto todavía falta mucho. La gran empresa y las grandes familias lo desarrollan muy bien, pero en el sector PYME, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, estos son temas que todavía no son muy claros. Creemos que la principal cosa que hay que hacer para formar buenos empresarios es llevarlos a buenas universidades, pero no hay práctica realmente de qué significa un accionista ideal, ¿sí? Y un familiar, ¿sí? Responsable de una familia empresaria. Yo creo que me extendí un poco en la respuesta, pero creo que más o menos sintetizo algunos de los elementos claves de la importancia de un consejo de familia y sobre todo un gran reto que tenemos las personas vinculadas en el ecosistema de empresa familiar es que tenemos que seguir motivando a que se hable del consejo de familia, que se creen los consejos de familia y que se sigan organizando las familias a través de estos órganos que terminan siendo muy exitosos. De hecho, yo no sé si en algún momento Bruno también comenta que también en uno de los consejos de familia exitosos que se han desarrollado por mucho tiempo, pues fue el que Carvajal ha tenido. De hecho, ha sido caso de estudio incluso, pero siguen siendo prácticas en porcentajes muy pequeños del 100% de las familias empresarias que deberían tener consejo de familia. Es clarísimo sobre... Mire, lo que tú mencionaste, Diego, es muy importante sobre la importancia de que la familia se ordene su mirada, su pasado, presente, futuro y pueda tener una relación saludable y una creadora de valor con su empresa y su patrimonio y entre sus miembros. Entonces, el desafío, como bien dices tú, es un desafío bastante grande. Y nosotros en enero conversábamos sobre el protocolo familiar, como el acuerdo de la familia de poder ordenarse en ese objetivo que ha descrito claramente Diego y que se materializa en un documento que se llama protocolo, pero que no es nada más que un acuerdo de voluntades, ¿no? De toda la familia, sí queremos ir hacia ese norte y nos vamos a comprometer y vamos a respetar los límites, los compromisos, los esfuerzos, porque queremos ser una familia grande y exitosa, ¿no?
En la reunión de enero, uno de los grandes temas era cómo hacemos que ese protocolo, que es un documento que puede ser muy rico, que termina después de un largo proceso, no termine en el cajón, sino que alguien asume el liderazgo de ser el custodio de ese protocolo y que esos acuerdos se cumplan y que todos aquellos que se incorporan a la familia por nacimiento, por matrimonio, se enamoren de ese protocolo, lo comprendan y quieran cumplirlo porque entienden que es lo mejor para la familia, porque quieren ser una familia que trascienda, que llegue a la quinta, sexta, séptima generación de la familia. Entonces, ¿cuál es ese rol del consejo familiar en convertirse en el custodio y en impulsor del protocolo familiar? Luis, ¿tú qué nos comentas? Gracias, buenas noches. Gracias a la Universidad de Piura por acogernos el día de hoy, César. Sí, es cierto lo que comentas, Lucía. Y cuando hablamos de protocolo, consejo de familia, estamos hablando de empresas exitosas normalmente. Empresas que han transcurrido varios años, ya sea fundada por una empresaria, un empresario, un equipo de hermanos, pero que está siendo exitosa en el desarrollo de su negocio y que está pensando en planificar la transmisión de la propiedad o de la gestión a la siguiente generación, hijos, sobrinos, etc. Entonces, el consejo de familia es importante porque cuando se trabaja el tema de desarrollar un sistema de protocolo, una gobernanza, lo que hay que hacer es que sea un documento vivo, que funcione. Porque todos sabemos pues, que ni las empresas ni los países se manejan con documentos. Al final son las personas lo que hace que eso tenga éxito, ¿no? Podemos tener mejor reglamento de tránsito, pero si nadie respeta la luz roja, no sirve de nada. Entonces, uno de los roles principales de un consejo de familia es hacer que su protocolo sea exitoso y de un lado es preparar a la familia, el concepto que Diego ha llamado de accionista responsable, de buen accionista, que es preparar personas para que su proyecto, que este sueño, que este negocio siga creciendo, se transmita a las siguientes generaciones, se haga realidad. Y siendo parte del consejo de familia de un sistema de gobernanza, también ayuda a las confusiones involuntarias que se originan en un negocio de familia. Cuando un padre, una madre, un tío decide que empiece a trabajar con él su esposo, sus hermanos, sus hijos, lo hace pensando que eso va a ser positivo. Pero como se juntan dos sistemas totalmente opuestos, la familia, que es un sistema emocional, subjetivo, un sistema racional, objetivo, medible, que es la empresa, se originan confusiones involuntarias que originan muchas veces crisis indeseadas. Entonces, la Junta de Familia, el Consejo de Familia, colabora en formar miembros que los podemos calificar como accionistas responsables, buenos accionistas, porque al final una familia empresaria está compuesta por personas. Y nosotros necesitamos que esas personas tengan claro cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades. Y el Consejo de Familia también ayuda a otro tema que es súper importante. Cuando uno está trabajando en una familia, un empresario, una empresaria, sus hijos, tiene lo que se llama varios sombreros. El sombrero de mamá, el sombrero de papá, el sombrero de tío, el sombrero de hermano, el sombrero de esposo, el sombrero de accionista, el sombrero de director, etc. Y tener la Junta de Familia como parte de un sistema de gobernanza ayuda a prevenir de alguna manera ese tipo de confusiones. Y la Junta de Familia, uno de sus roles principales es justamente hacer que ese documento que se firmó durante un tiempo de trabajo de la familia se haga realidad y se concrete, ¿no? Y para eso también es necesario crear otros órganos de gobierno, que no es tema de hoy día, como por ejemplo que llamamos el directorio o el comité de gerencia, etcétera, donde es importante que las familias empiecen a pensar e incorporar externos. Porque solo el hecho de entrar a una reunión y ver que hay un externo, uno dice, esto no es ni la Junta de Familia, ni la Junta de Accionistas, esto es un directorio, lo que sea. Y como se junta como familia, tiene diferente. Gracias, Lucho. Bruno, ¿tú qué nos puedes comentar sobre la experiencia de ustedes, del Consejo de Familia de ustedes en relación al protocolo de la familia? Pues, con relación como a las últimas dos preguntas, yo quería hacer un par de comentarios. El primero es que familia solo hay una. Al final una empresa, pues uno puede contratar un externo, un profesional que se la administre con relativa facilidad. Muchos piensan que siempre el hijo lo va a hacer mejor o que el primo lo hace mejor, pero la verdad es que un externo también lo puede hacer.
pero al final la familia es solo una, entonces si uno no le invierte tiempo a eso y termina teniendo problemas familiares, pues ahí digamos que por ese lado va a fallar la familia empresaria. Entonces yo creo que es importante tener eso en mente y dedicarle el tiempo, ¿no? Lo otro, cuando nos reunimos con familias y muchas veces con los consultores, uno ve muchas familias que crean unos protocolos espectaculares, lindísimos, pero lo siguiente que hacen es que los ponen en la repisa y nunca más lo vuelven a mirar. Estos protocolos son muy buenos, pero en la medida que no los consulten, que no sean vivos, la verdad es que agregan muy poco valor y esas familias tienen unos protocolos buenísimos, pero se meten en problemas porque no los están consultando, no los están actualizando. Entonces nosotros, por ejemplo, en Carvajal, en el Consejo de Familia tenemos unas premisas. Uno es que digamos que cuando estamos viendo alguna situación o queremos crear algún reglamento, es tan importante el análisis y la discusión que se da como al final la decisión que tomamos, ¿no? Porque cuando uno hace este análisis y considerar todos los posibles casos, excepciones, ver que eso cobije toda la familia, que todo el mundo quede relativamente acomodado, contento, es tan importante como la decisión que finalmente se aprueba. Entonces yo creo que esa parte es bien importante y lo otro es mantenerlo vivo. En el caso nuestro, digamos que el Consejo de Familia o cuando hay una duda, siempre nos remitimos al protocolo y si digamos que aún queda alguna duda, se eleva al Consejo de Familia para que sean últimas quien estudie el caso y emita, digamos que una recomendación de qué hacer. Entonces yo sí lo considero muy importante y tener en cuenta el tema de que a la familia hay que darle foco, hay que invertirle el tiempo y que los protocolos son muy buenos, pero es importante dedicarle el tiempo para mantenerlos vivos, estarlo actualizando. Nosotros, por ejemplo, este sábado que acaba de pasar, tuvimos la asamblea de Carvajal este año y ahí actualizamos el protocolo, cambiamos la participación de la familia política, acabamos de abrir la participación de esposos y esposas en el Consejo de Familia y en algunos otros organismos. Entonces, nosotros en el Consejo, el protocolo anualmente siempre está evolucionando, la familia evoluciona, cosas tan sencillas como cuál es la definición de matrimonio de una pareja estable, ¿no? Y cosas como esas, las generaciones mayores lo pueden ver de una forma, las nuevas de otra, y hay que ir creando ese consenso. Entonces creo que es importante uno mantener eso actualizado y que sea un documento vivo. Es que en realidad lo que tú mencionas es tan crítico. En una empresa el directorio es el que se encarga de darle la institucionalidad y velar porque porque el estatuto, el pacto de constitución, todos los documentos se puedan no solamente diseñar bien, sino implementar y haya un sistema de rendición de cuentas y de control. En la familia también, cuando es una familia que tiene esa aspiración a ser una familia que funcione como una empresa creadora de riqueza, ¿no? Donde todos están alineados, queremos llegar hacia una meta. El Consejo de Familia es ese directorio de la familia, ¿no? De la familia es un foro de unos cuantos miembros de la familia, los mejores representantes, que se sientan a pensar en cómo hacer que la familia sea una familia exitosa, una familia unida, que tenga esa mirada compartida. Que el protocolo, que su estatuto, se cumpla, se mejore, acompañe a las nuevas generaciones. Entonces, en este espacio de institucionalidad, algunos comentan que el consejo familiar no es recomendable para las empresas chiquitas con familias chiquitas, ¿no? ¿Qué opinas tú, César? Muy buena pregunta, Lucía. Es un tema que siempre va a debate, ¿no? El Consejo de Familia debe ser solo para las empresas grandes o también para las empresas pequeñas. Aquí podríamos hablar de que hay criterios positivos para que una empresa joven comience a tener un consejo de familia y hay otros criterios que más bien serían desventajas, ¿no? Entre ellos, yo aquí tengo algunas notas. Primero, los recursos. ¿Cuánto cuesta tener un consejo de familia? A veces los recursos son limitados, no solamente los recursos económicos, sino también las personas. Entonces, si somos 4 en la empresa y resulta que los 4 vamos a entrar en el consejo de familia porque somos los que estamos, finalmente habría que pensar bien si con el poco tiempo que tenemos para sacar adelante la operación de la empresa, porque
siendo hermanos, qué sé yo, trabajamos en el negocio y encima tenemos que dedicarnos al trabajo en el consejo de familia, esto resulta siendo positivo o negativo. Ahí hay un aspecto que hay que pensar. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es la rapidez con la que se toman las decisiones, la agilidad, la flexibilidad. El consejo de familia hace que las decisiones en la empresa se pongan más lentas, a pesar de que el consejo de familia tiene unas funciones específicas con respecto a la familia y a la interacción de la familia con el negocio. El consejo de familia pone frenos, supone un obstáculo al flujo normal de las decisiones. Luego, aquellas decisiones que siempre se tomaban con mucha flexibilidad, hoy día se ponen un poco más rígidas porque el consejo de familia me pone requisitos, me pone frenos, me pone protocolos, ¿no? Que hay que seguir, instancias a las que hay que llegar, por las cuales no puedo ser tan flexible en las decisiones que solía tomar. Estoy hablando de las empresas más pequeñas, ¿no? O de las familias pequeñas que se la piensan a la hora de poner un consejo de familia y ver si suma o si resta. Otro asunto es el manejo de los conflictos familiares. Conflictos hay en todas las empresas. Yo no conozco ninguna familia empresaria que esté exenta de conflictos. Todas. Hay una familia que conozco, que ahorita no voy a decir el apellido ni el giro del negocio, pero es una familia muy importante donde aquí la mamá fue la que sacó el negocio adelante y hoy día han crecido muchísimo y los hijos son leales a la mamá. Entonces son incapaces de discutir por respeto a la mamá. Pero cuando hablas individualmente con ellos llevan una carga dentro. O sea, necesitan hacer catarsis. Eso es conflicto, a pesar de que no se gritan, a pesar de que no se faltan el respeto, a pesar de que no ponen obstáculos a las decisiones en las reuniones del directorio, inclusive, hay un conflicto personal en cada uno. La gran pregunta es si el consejo de familia exacerba el conflicto en las empresas familiares pequeñas que no tienen los recursos para manejar bien el tema de la relación entre los miembros de la familia. Un cuarto tema sería la falta de diversidad de opiniones. Si es una familia pequeña, son pocos los que están, somos los que estamos, ¿no? Y formamos el consejo de familia. Y al conversar siempre de lo mismo, conocernos, resulta que este consejo empieza a tomar decisiones en torno a lo de siempre y se nota un sesgo en las decisiones. No hay diversidad a la hora de tomar decisiones. Entonces, la gran pregunta es si ese consejo de familia suma o no suma, porque la variedad falta, ¿no? Pero a pesar de que estos temas pueden costar un poquito y uno dice, oye, entonces, si somos pequeños, consejo de familia no. También hay virtudes en un consejo de familia para una empresa joven o pequeña. Y la primera es que te abre las puertas de la planificación a largo plazo. Esto es sumamente valioso. La planificación va por delante. Tener un consejo de familia te permite pensar en el futuro de la familia. ¿Cómo va a ser mi familia? Yo me quedaba sorprendido cuando escuchaba a Bruno. Bruno es de 5ª generación. No he tomado nota cuántos hubo en la 2ª generación. Bruno, seguramente después nos cuentas un poquito, pero sí recuerdo que en algún momento nos contaste de que en la 3ª generación habían 15 y en la 4ª generación habían 60, ¿no? Y tú eres 5ª, ¿no? Entonces, son varios cientos, ¿no? Entonces, imagínense cientos de primos, ¿no? Todos propietarios de un negocio familiar que tiene un crecimiento muy potente a nivel internacional, pero todo comenzó siendo pequeño. Ese es el título de un libro sobre la Universidad de Piura, ¿ya? Comenzó siendo pequeño. El Grupo Carvajal comenzó siendo pequeño. Y la planificación no solamente va por el lado de la empresa, también va por el lado de la familia. Una familia bien planificada, potente, donde invierto en los miembros de la familia, como decía Diego hace un rato,
una familia que se prepara, que prepara a la siguiente generación con la mejor capacitación que se le pueda dar en las mejores universidades del mundo, es una familia exitosa, obviamente que lo será, porque invierten en eso, en la preparación. El otro tema es el de gobierno corporativo. Introducir estructuras de gobierno corporativo es sumamente sano. Estructuras como el Consejo de Familia pueden ayudar a profesionalizar la gestión en la empresa. Hay responsables del Consejo de Familia. No toda la asamblea familiar va a estar metida en el consejo. Justamente por eso son un número pequeño de personas las que velan por el futuro de esta familia, ¿no? Entonces, tener gente preparada, miembros preparados de la familia que puedan asumir el rol de responsabilidad en el consejo o luego en otros órganos de gobierno en el lado de la empresa, el directorio, la Junta General de Accionistas o la misma gerencia, ¿no? Me aseguran tener una familia de mucho nivel. No quiere decir que si nos preparamos y nos capacitamos, invertimos en esto en las siguientes generaciones, van a estar condenados, entre comillas, a trabajar en el negocio familiar. Eso no es. Pero algún día ellos van a ser propietarios de este negocio, van a poder participar en los directorios y tomar decisiones de largo plazo y de inversión, y tienen que estar preparados, tienen que conocer el negocio. No quiere decir que tengan que trabajar en la gestión. Esto no es necesario. Y por último, el tema de la resolución de conflictos otra vez. Así como el Consejo de Familia en algunos casos podría exacerbar el conflicto, en otros casos podría facilitar la solución del conflicto. Si es que la familia está preparada, si es que la familia, o sea, uno de los grandes temas que ven los consejos de familia es el manejo de las interrelaciones entre los miembros de la familia. Entonces, esto puede conducir a que los conflictos se manejen de mejor manera. No tengo que hacer un protocolo lleno de, ¿cómo podríamos decir? Trabas con nombre y apellido para que algunos miembros de la familia limiten su acción y no interrumpan el accionar o las decisiones de otros miembros. No tengo que hacer eso. Al contrario, lo que tengo que hacer es dar mayor libertad, pero preparar a cada uno de los miembros de la familia para que pueda decidir con muchísimo criterio. Y esto se hace desde el Consejo de Familia, ¿no? Entonces, en última instancia, la decisión de establecer o no un Consejo de Familia depende de muchos factores. Es la misma familia la que debería decidir si es el momento de tener un consejo. Adelantarse pocas veces está mal, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son los factores que suman y otros que podrían ser un poquito más delicados. Muchas gracias, César, sobre todo poner sobre la mesa todos estos temas, pros y contras, que son valiosos tomar en cuenta antes de decidir qué hacer, ¿no? O sea, realmente acompañarse por un profesional que pueda orientar en esta lista de temas que cada familia tiene que ver, porque como bien lo dice César, no hay un único modelo de familia, de consejo familiar ni de empresa, ¿no? Bruno, ¿tú qué nos comentas sobre este tema de cuando es oportuno tener un consejo familiar? ¿Cómo ha vivido tu familia este proceso? Pues yo creo que César hizo un buen trabajo como de poner los pros y los contras, un análisis muy balanceado. Pues si yo les cuento, Carvajal de pronto va a ir en contra de lo que yo recomiendo, porque Carvajal duró 90 años sin un consejo de familia. Claramente eran tiempos diferentes, y en el caso nuestro específico, las generaciones 1, 2 y 3, todos vivieron en Cali, es más, todos vivían en la misma cuadra y las casas se comunicaban por los patios interiores, entonces, por más que eran primos, crecieron como hermanos. Pero digamos que ahí sí, un poco lo que decía César, la tercera generación eran 16, y como en los años 90, cuando miraron a la cuarta y vieron que era un poco más de 60, dijeron, esto se va a complicar, y ahí es donde digamos que activan el procedimiento para montar el consejo de familia y el protocolo, nombrando 5 personas de la tercera generación, y cada uno lo acompañaba uno de la cuarta, y entre ese grupo y un consultor
lo montaron. Entonces, digamos que esa es la historia nuestra, pero pues estando en este mundo y con todas las familias que uno habla y todo, yo sí creo que entre más rápido lo haga uno, mejor. Como decía César, claramente todos estos organismos de gobernanza consumen recursos, sean económicos y de tiempo, pero al final es mucho más costoso uno perder la confianza familiar que lo que pueda uno invertirle a esto. Yo hablo con muchas familias y te dicen, no, es que aquí ya perdimos la confianza. Una vez uno pierde la confianza en el hermano, en el primo, es muy complicado operar de esa forma. Entonces, realmente esa inversión creo que se paga con creces. Lo que uno puede hacer para mantener a la familia alejada de ese tipo de conflictos y de problemas es muy provechoso, ¿no? Y te digo porque antes es mejor, porque uno ve tantos ejemplos. Por ejemplo, es más fácil ponerse de acuerdo dos, tres, cuatro hermanos que 15 primos, pero aún en la medida que uno espera tiempo, tengo familias que conozco que al haberse demorado, ya empiezan los hermanos y uno tiene los hijos grandes, los otros los hijos pequeños. Entonces, cuando van a hacer el protocolo, están pensando en que estos hijos van a entrar primero que los otros y empieza todo el mundo a buscar sus propios intereses. Entonces, yo creo que entre más rápido, generalmente es más sencillo y lo otro, pues uno hacerlo pensando en el bien común de la familia, no en proteger solo mi pedacito. Esa parte es importante. Y lo otro, creo que un poco lo decía César, es abrir diferentes espacios, ¿no? Al comienzo las empresas familiares se enfocan principalmente en la empresa. En la medida en que uno abre un consejo de familia, abres espacios para otros tipos de liderazgo. No necesariamente la persona que es buena para el negocio es la mejor para liderar la empresa. Perdón, el negocio no es la misma que es ideal para liderar la familia. Entonces uno por ahí abre otros espacios. Te digo, por ejemplo, nosotros en el caso de Carvajal, cuando la tercera generación es 1, 2 y 3, todos los hombres trabajaron en la empresa. En ese tiempo las mujeres no trabajaban. La generación 4 alcanzaron a trabajar casi 30 personas en la empresa. Hoy en día, con todos los que tenemos en la empresa, trabajan 2 o 3 personas, pero a través de los esquemas de gobernanza, que es el consejo de familia, las juntas directivas de la fundación, del fondo de inversión, de la empresa, etcétera, etcétera, tenemos más o menos un poco más de 30 personas que están activamente trabajando en el esquema de gobernanza y relacionadas con la empresa. Entonces, eso te abre otros caminos que creo que son bien importantes, ¿no? Y tal vez una última recomendación, sé que no es fácil, pero si uno crea un consejo de familia, ojalá en algún momento ese consejo de familia pueda tener su propio presupuesto que no dependa de la empresa, porque es que uno muchas veces lo que ve es que crea el consejo de familia, pero al final, si el presidente de la empresa no te da la aprobación, no se puede hacer nada. Entonces, por defecto, el que controla el dinero termina manipulando el consejo de familia. Nosotros, en el caso nuestro, el consejo de familia, el presupuesto sale del fondo de inversiones, es totalmente separado de la empresa y tenemos un camino aparte. Eso nos da mucha libertad y no que tengamos problemas, pero si en algún caso lo tuviéramos, hemos visto familias que lo tienen, eso te da una libertad para andar, digamos que de manera autónoma, ¿no? Nosotros, una experiencia que tuvimos desde nuestra consultora con una familia de un dueño de una empresa mediana, una familia que papá, mamá e hijos, todos trabajando en la empresa, nos buscaron para que los fuéramos a buscar su directorio y hacer su protocolo. Entonces, el protocolo nosotros lo armamos con los temas del presente, una familia con unas preocupaciones bastante cortas en tiempo, o sea, tenía una idea de hacer muchas cosas y ese plan de acción lo pusimos como eso, un plan de acción, pero con un protocolo que tenía desafíos concretos a corto plazo. Y nuestro gran tema era cómo hacer que esta familia que está en día a día, 90% del tiempo pensando en apagar incendios, los vayamos preparando para el directorio para comenzar a pensar en estrategia. Entonces, logramos hacer ese directorio, poner a un director independiente, terminamos su protocolo y creamos un equipo de los 5 miembros de la familia. Les dijimos, tienen que tener un obrero distinto, donde su única preocupación es sentarse a hablar del protocolo que acaban ustedes de firmar. Se han acordado cómo están los acuerdos, se han implementado, qué desafíos han encontrado, cómo están preparando a los miembros de la familia para que lo conozcan. Habían hijos, nietos, cómo están viendo que se vayan vinculando a la empresa, cómo están aquellos que trabajan en la empresa en oposición de gerencia. Todo lo que estaba contenido en el protocolo después de meses de trabajo,
teníamos que entregárselo a alguien. Se lo entregamos a este equipo de miembros de la familia, que eran los mismos que estaban trabajando ahí en la empresa, pero que asumían un día al mes donde no podían hablar de nada más que no fuera el protocolo, la familia, la sucesión. Entonces, ese foro, nosotros le llamamos Consejo Familiar porque suena bonito y además porque ellos se preparan así para que cuando pase el tiempo, aumenta la empresa y la complejidad, ellos ya se han acostumbrado a lo más valioso que aporta un consejo familiar, el tomar decisiones colegiadas, que ya no sea el papá el que decida, sino que se sienten todos a decidir, ¿no? Entonces, no hay una fórmula única para el protocolo. Queríamos compartirles esta experiencia que ha funcionado con esta familia, que ha ayudado a que la familia aprenda a usar diferentes sombreros, el sombrero de gerentes, el sombrero de directores y el sombrero de consejo familiar, ¿no? En algún momento ese consejo familiar tendrá un reglamento, tendrá mayores recursos, pero por ahora su labor es cómo hacer que ese documento, que ese protocolo chiquito que hay, funcione, ¿no? En ese protocolo, uno de los grandes desafíos era cómo preparar a las siguientes generaciones de la familia, a los hijos. Hay un autor aquí me encanta que es James Hughes, que él es un consultor americano que él ha trabajado con las grandes familias adineradas de los Estados Unidos. Y él dice que estas familias longevas se preparan para los próximos 100 años. Ellos hablan de las próximas 7 generaciones familiares. Entonces, ¿cómo es Diego, que el consejo familiar puede ayudar en esa preparación para las siguientes generaciones, para que sigan enamoradas de la familia, para que quieran seguir vinculadas y al final no tengamos que pensar en que a falta de sucesión hay que vender? ¿Qué opinas? Lucía, mira, yo siempre que se va a hablar del tema de las siguientes generaciones, recuerdo, nosotros más o menos, esto fue en febrero del 2020, yo fui a visitar al Instituto de Empresa en Madrid, cuando en su momento era Juan Corona el director, y un gran amigo y profesor. Nosotros estamos organizando todo lo que era el Instituto Colombiano de Empresa Familiar, y cuando miramos la estructura que tenía el Instituto de Empresa, había una inclinación muy fuerte al tema de siguientes generaciones, Next Generation, que es como ellos lo denominan allá. Y cuando yo le decía, bueno, pero es tan importante para ustedes este tema de siguientes generaciones, ¿por qué? Y me encantó la definición porque él decía, lo voy a hacer en mis palabras, no recuerdo exactamente las palabras de él, pero me decía, lo que pasa es que las siguientes generaciones son una bomba de tiempo. Y trabajar en las siguientes generaciones es desarrollar la explosión controlada para que realmente la capitalicemos y no sea destructora, para que realmente ese movimiento que desarrollan esas explosiones controladas esas explosiones que serán las siguientes generaciones, las controlemos para que realmente construya y consolide. Y eso, si lo dejamos a lo que desarrolla la vida, pues va a ser muy riesgoso. Pero si nosotros lo canalizamos, esa explosión va a generar vida y crecimiento. Y me encantó porque esa es una definición muy concreta de por qué, ¿sí? El tema de las siguientes generaciones se debe trabajar en las familias. Y es que realmente, miren que los empresarios son muy hábiles para muchas cosas, pero a veces nos cae el tema de en casa de herrero San de palo. A veces se nos olvida controlar una de las grandes cosas y es que no vamos a ser dueños toda la vida de la empresa. Vienen otros dueños. Y a veces lo que vamos a construir toda la vida, dependiendo de qué tipo de dueños vamos a formar, o perdurará el legado y generarán continuidad, o lo acabarán en un año, o en 6 meses. Entonces, es muy importante que nosotros determinemos cómo desarrollar esas explosiones controladas. Y el Consejo de Familia es el lugar donde tenemos que pensar en estas siguientes generaciones. Yo siempre me quedé pensando, y con lo que les contestaba en la primera pregunta, me quedé pensando qué pasó con estos chicos que vivían en Suecia y en qué momento se desconectaron del legado familiar, a tal punto de decir, regalado es caro para nosotros, y siendo una empresa exitosa e importante.
En Colombia, otro fenómeno muy importante que acompañé, hoy en día se llama Grupo Bríos. Cuando yo trabajé con ellos era el Grupo Contegral. Mm, Tuvieron un presidente muy exitoso, primo de la familia, pero a él le entrega una empresa interesante y él la convierte en una empresa gigante. Sí, hoy, en ese momento la facturación de ellos era 2 billones de pesos. O sea, al final hablando con algunos de los dueños decían, nosotros cambiamos precios y cambiamos el PIB de Colombia. ¿Sí? Realmente con un poder muy importante. Pero un día llega este presidente y les dice a las familias, que son ocho ramas familiares, les dice, yo ya no sigo más en esto. Tienen que ustedes tomar la determinación de cómo se desarrolla esto. Y la familia, en la generación en la que se entrega esta noticia, ¿sí? Estaba muy desconectada de la operación. Solo habían 3 personas en la operación y en el gobierno corporativo, uno de los fundadores. Pero la generación joven, totalmente perdida del tema. Se trató de proteger tanto que la familia no afectara lo que le pasaba a la empresa, que terminamos yéndonos para el otro lado, desconectando totalmente de la gestión. Entonces miren que ahí es otro ejemplo del cual el no entender y comprender, ¿sí? Que nosotros también tenemos que prospectar la gestión de la familia, viendo lo que va a pasar con las siguientes generaciones, formando las siguientes generaciones, llevándolas para otros escenarios, pues ahí es vital en el éxito de futuro de las empresas de familia y tiene que ver con las siguientes generaciones. Recuerdo un foro que tuvimos cuando yo 3 años después de haber salido volví a un foro en España y estaba gente del INSEAD, gente del Instituto de Empresa, estaba Miguel Ángel Gallo, ¿sí? Y entonces estaban discutiendo qué iba a pasar con los jóvenes talentosos, porque al final había multinacionales que se estaban llevando jóvenes talentosos de las empresas de familia. Y recuerdo en ese momento que se levanta Fernando Casado, que fue por mucho tiempo el director del Instituto de Empresa Familiar también de España, hace un tiempo. Y él decía, lo que pasa es que hay algo muy importante que tenemos que hacer y es que si las multinacionales están enamorando nuestros talentos, ¿por qué nosotros no? Y se levanta un empresario español, recuerda y dice, sí, y que a los malos sí se los lleven. Entonces, bueno, ahí hay un fenómeno también de qué hacer con las siguientes generaciones. Tanto el talento, que seguramente siempre será conveniente que la gente competente y capaz de la familia, ¿sí? Pues esté en los negocios, como aquellos que igual serán accionistas, también hacer una formación independientemente de su profesión y competencia, o incluso que tengan la capacidad y responsabilidad para hacerse a un lado para que realmente gestionen bien su patrimonio. Todas estas son conversaciones que además no se tienen de un día para otro. Las familias tardan años en madurar, ¿sí? Cómo gestionar adecuadamente las empresas de familia. Y un último comentario es que también nosotros trabajamos mucho en un tema que se llama Barcelona Activa, y dentro de Barcelona Activa en España, ellos tenían una unidad de desarrollo de empresarios familiares. Y luego en Colombia se desarrolló un fenómeno parecido que en Colombia, en la Cámara de Comercio de Bogotá, se llamó Bogotá Emprende. Y fue un proyecto muy bonito porque nosotros, como nos vinculamos al proyecto, queríamos desarrollar preventivamente el tema. Y miren que acá ni siquiera estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de microempresas o emprendedores, porque la consigna era, si desde el comienzo de la creación de la empresa se tatúa en el ADN hacer las cosas bien y proyectar bien, tendremos una gestión exitosa a futuro, apostándole a 20 años en el futuro. Antes recuerdo que hablar de formación de siguientes generaciones, traer a una persona de 17, 18 años, decían, pero bueno, están como muy jóvenes. Hoy en día la vinculación de chicos desde los 8, 7 años, no en la empresa, pero sí en la formación para ser parte de la familia, ya empieza a ser un tema de hablar. Ya hay muchos talleres, reuniones donde desde los 8 o 9 años ya es un ámbito importante para ir sensibilizando, enamorando y responsabilizando con las adecuadas proporciones a estas siguientes generaciones, porque al final, queramos o no, nacieron en una familia que tiene otro tipo de responsabilidades, ¿sí? Y estos son temas a discutir interesantes. Y aquí no me quiero extender, pero también vamos uniendo en todo el hilo conductual de nuestra conversación, y es que
Uno de los grandes temas y por los cuales otra vez hago, como dicen, publicidad política pagada, que estamos trabajando en el Instituto Latinoamericano de Empresa Familiar, es que nosotros sí nos tenemos que despegar de los prototipos europeos o incluso de Estados Unidos, en que las empresas latinoamericanas funcionamos en muchas cosas diferentes. Por ejemplo, lo que conversaban y lo que creo que decía Lucía y lo complementaba Bruno, el tema de los protocolos. ¿Sí? Para nadie es un secreto que en el tema de protocolos hemos tenido crisis. Miguel Ángel Gallo y otro italiano, ahorita se me olvida el nombre, un profesor muy famoso, desarrollaron hace unos 8 o 9 años una investigación donde ellos mostraban el fracaso de los protocolos de familia, ¿sí? Y hizo una investigación muy buena para el que esté interesado, chéverísimo que la puedan ver. Y una de las cosas que ellos hablaban del problema en la investigación, el problema de que los protocolos funcionasen, si estaba bien en que los protocolos no se estaban actualizando constantemente, ¿sí? Y que también había un segundo elemento, que era la implementación y el vivir el protocolo. Pero la proporción de esto era más o menos un 50-50. Pero el latinoamericano no es juicioso en el tema documental. Si un protocolo no se vive, si un protocolo no se institucionaliza, si no se le hace seguimiento con reuniones, con agendas, no lo vivimos en el día a día, el protocolo muere, porque nosotros nuestra cultura no es una cultura de procedimiento, de autoconciencia, de normatividad, ¿sí? Por eso muchas de las cosas que se desarrollan en cómo se vive y se deja vivo el protocolo es entender que no puede quedarse menos a nosotros como latinoamericanos en un documento. El latinoamericano, para que realmente este tipo de prácticas sean exitosas, es 80% vivido, 20% procedimentado. Y no digo que la procedimentación sea mala, ¿sí? Es buena y fundamental, pero los esfuerzos principales están en la implementación, ¿sí? Y eso, átenlo a las nuevas generaciones que vienen, porque también las nuevas generaciones están haciendo transformaciones culturales en las empresas de familia importantísimas, ¿sí? Y en los protocolos de familia también afectaciones, tanto como cómo vamos a regular ahora el tema de herencia por criptomonedas, pasando por las familias que ya no tienen herederos seres humanos, sino herederos mascotas y este tipo de cosas. O sea, estamos viviendo una transformación importante que tenemos que conectar con las siguientes generaciones y entender que no se trata de que cuando ya tienen 28, 30 años hay que traerlos a la organización y ahí hay que sensibilizar. Ahí ya llegamos tarde. Hay que anticiparnos y la mejor anticipación es desde consejo de familia y desde formación de siguientes generaciones, pero vinculación a la acción de estas siguientes generaciones por los escenarios como consejo de familia, como asamblea de familia, que nos sirven muchísimo para realmente empezar allí el desarrollo de crear empresarios, accionistas y posiblemente algunos gestores de la empresa. Desde allí es que nace, ¿sí? Toda esta toda esta gran cruzada, la llamo yo, ¿sí? De realmente lograr llegar a tener accionistas ideales, empresarios de verdad, porque yo siento que esa formación empresarial, una parte sí va en la formación académica, pero otra gran parte se da en la experiencia de las generaciones activas, salientes, ¿sí? Que nos ayudan a volver a las empresas familiares, familias empresarias y grupos empresariales. Me extendí un poco en la respuesta, pero creo que alinea mucho todo lo que estamos conversando. Familia empresaria, estamos hablando de dos sistemas que están interconectados y que uno influye en el otro, la familia y la empresa. Entonces, si nosotros hemos hablado durante todo este tiempo de la importancia de profesionalizar la empresa, de que tenga un buen gobierno corporativo, que tengan los mejores sistemas de gestión, de control, hablamos de que la empresa sea rentable, eficiente y que tenga esa continuidad de largo plazo. Algo parecido tiene que seguir en la familia para que la familia acompañe ese crecimiento. La familia debe dejarse de ver como mamá, papá, hijitos y verse como un equipo que está comprometido con crear riqueza y que aun cuando no tenga una empresa y tenga ese producto de la venta, seguir administrando ese patrimonio para seguir creando empresa. Entonces, ¿cómo hacer que esa familia sea profesional?
Entonces, cuéntanos, Bruno, ¿cómo es que ustedes han impulsado la profesionalización de su empresa, de su familia, sobre todo de la familia, y se han apoyado en el consejo familiar para ese logro? Yo te cuento, mira, nosotros, el Consejo de Familia, digamos que como objetivo principal, el objetivo es, digamos que, proteger a la familia de la empresa y propender o también proteger a la familia, a la empresa para que se mantenga como un negocio familiar. Entonces, digamos que nosotros lo que buscamos es como proteger a ambas entidades, tanto a la familia y a la empresa, la una a la otra. Digamos que ese es como el objetivo máximo a nivel de Consejo de Familia. Nosotros, yo creo que hacemos un esfuerzo muy importante en buscar desarrollar los mejores accionistas. Cuando hablaban de esa siguiente generación, nosotros buscamos es que las generaciones que vengan, pues las que existen y las que vienen sean los mejores accionistas. Y yo creo que ahí el término accionista es clave. Nos gusta más ese término que dueño. El término dueño muchas veces viene como con pocas responsabilidades y muchos beneficios. Creo que el accionista te balancea un poco derechos y deberes. Entonces trabajo muchísimo en el tema de desarrollar los mejores accionistas. Desde ese punto de vista, yo creo que ahí es importante uno desarrollar el talento humano para que sean buenos ejecutivos, buenos accionistas. Esa parte es importante, pero digamos que también, como decía Diego, no podemos descuidar a la familia. Entonces también hay que hacer un trabajo de enamorar a la familia o mantener a la familia cerca a la empresa. Hay que hacer un trabajo de comunicación, pues entre las familias crece más, la comunicación se tiene que volver más formal y buscar que llegue a la mayoría de la gente. Entonces yo creo que como consejo de familia el tema de profesionalizar y desarrollar el talento humano de la familia es importante, pero no solo basta eso, tienes que ver un poco como un espectro un poco más amplio. Entonces, pensando en eso, por ejemplo, a nivel familia, desde que son chiquiticos buscamos irlo acercando. Nosotros ahora en agosto, les decía, cumplimos 120 años, tenemos una reunión de toda la familia, 4 días acá en Cali. Esperamos que vengan ahora por ahí 300 personas. El año pasado vinieron casi 200. Ahí, por ejemplo, los niños de 5 como a 12 años le hacemos un Carva Camp. Es una semana entera de actividades donde lo más chistoso es que muchas veces están en el mismo salón de clase y no sabían que eran primos. Ya llegamos a ese nivel de que no se conocen. Pero digamos que ahí conozcan la familia, conozcan la historia, los llevamos a la fundación, los llevamos a las empresas, cómo se hace un cuaderno, como cosas así. Entonces es irlos enamorando desde chiquitos. Nosotros tenemos algo que es único, que no hemos visto en ninguna otra familia hasta ahora, que se llama el dividendo social. El dividendo social se lo inventó la tercera generación buscando crear una condición mínima para el desarrollo de una persona. ¿Y qué es lo que pasa? En estas familias muy grandes a veces empiezan a haber desigualdades de niveles de porcentaje accionario o nunca alguien está exento de que tenga un mal momento económico. Y entonces lo que no queríamos es que esa persona que tiene un mal momento económico entonces no pueda pagarle una buena educación a sus hijos y entonces esas personas crecen en una desigualdad y digamos que eso se te vuelve un efecto bola de nieve. Entonces el dividendo social, creamos un dividendo que se paga por persona independiente del porcentaje accionario que tengan, donde ayudamos a la persona con salud, seguro de salud, en pagar, digamos que educación hasta la universidad y ayudamos como con una cuota inicial para adquirir vivienda. Y tenemos unos apartamentos compartidos, es como un timeshare en diferentes partes del mundo que le permite a alguna gente viajar y son muy valorados por la familia. Entonces, ese dividendo social es algo, como te digo, no hemos visto hasta ahora en otra familia que tenga un dividendo que se pague por persona, no por acciones, pero lo que buscamos es crear unas mínimas condiciones de vida para que todo el mundo pueda desarrollarse como persona. Y yo creo que eso nos ha marcado una diferencia importante. Uno, porque digamos que las personas tienen la posibilidad de educarse en las mejores universidades, pero eso, ahora que lo miramos hacia atrás, ha tenido un efecto también de gratitud de la familia o de uno como persona hacia la familia, ¿no? Tenemos gente, por ejemplo, un primo nació en Bogotá, creció en Bogotá, entonces no crece tan cercano a la empresa, luego se va a estudiar a Estados Unidos, hoy en día es un profesional exitoso, tiene 40 y pico de años, y apenas lo llamamos porque creímos que podía ser un buen candidato para una junta directiva, es yo cómo puedo ayudar, yo llevo toda la vida esperando a ver cómo le puedo devolver a la familia todo esto que hicieron por mí. Entonces cuando uno a la universidad se la paga el papá es como lo normal y uno lo da por hecho y está bien. Cuando uno a la universidad en gran parte te la paga la familia como la familia grande, todo el mundo crece como con esta
ganas de retribuirle al sistema. Entonces creo que ahí tenemos un tema bien importante. Y ya como para ir cerrando, tenemos muchos, pues tenemos pasantías, cuando están en las universidades pueden venir a hacer pasantías en la fundación, en las empresas, en el fondo de inversión, etcétera. Luego tenemos un programa que se llama Next Gens en las juntas directivas, entonces es personas entre los 25 y los 40 años se pueden invitar a las juntas directivas, entonces eso tiene varios aspectos importantes. Uno, pues la persona puede empezar a desarrollar esos skills para participar efectivamente en juntas directivas, para ser mejores dueños. Dos, digamos que atraes un talento que tenías lejano. Alguna de esa gente ha crecido lejos. Nuestra familia, el 70% vive en Colombia, el 30% vive en diferentes partes del mundo. Entonces te permite atraer a esa gente y además identificar talento. Personas que de pronto uno medio conocía, pero no sabía profesionalmente cómo les iba. En la medida que vienen y participan ahí, vas empezando cuáles van a ser esas personas que a futuro te pueden ayudar en diferentes roles. Entonces, digamos que eso son como algunas de las cosas que hacemos. Ahí te he mencionado varias de ellas, no sé si todas, pero sí creo que es importante buscar en desarrollar el talento humano, los mejores accionistas, no la mentalidad de dueños, pero no solo la parte, digamos que empresarios, sino no descuidar el tema de la familia, que no nos pase el ejemplo que nos contaba Diego de los suizos. Hay que buscar evitar eso a toda costa, o por lo menos que crezcan cercanos. Si después igual quieren vender, es otro tema, pero que no sea por una falta de gestión y porque la gente no llega, no tiene la oportunidad de engranarse en el sistema, ¿no? Hemos escuchado hasta ahora varias referencias a buscar que los miembros de la familia sean ante todo buenos accionistas. Y eso tiene un sentido, porque imagínense una empresa que tenga 20 miembros de la familia que no son conscientes de lo que tienen, de sus responsabilidades, de la solidaridad y de los privilegios, que no saben leer estados financieros, que no saben pedir cuentas. Entonces, no son buenos propietarios. Entonces, cuando esa es una situación que afecta a las empresas, lo que al final tenemos es que en la empresa las decisiones terminan siendo complicadas, porque podemos tener un directorio, el mejor directorio con directores independientes, pero como la familia no está preparada para ser buenos accionistas y no tiene una mirada común de hacia dónde quieren ir, las decisiones en el directorio no caminan. Entonces, es fundamental trabajar en esa formación de buenos directores, en establecer el canal entre los directores y su empresa. No pueden todos llamar a la empresa y fastidiar. Tienen que encontrarse un canal y un vínculo. Y ese vínculo es el consejo familiar. Entonces, el consejo familiar es el que se encarga de formar a esos accionistas como propietarios, de canalizar sus dudas y después conversar con el directorio para poder alinear la mirada de la familia con la mirada de la empresa. Bruno, cuéntanos cómo es que este vínculo funciona en el grupo, cómo es que se relaciona el consejo familiar con con la junta directiva de ustedes. ¿Está esto recogido en el protocolo? ¿Cuáles son tus experiencias sobre este tema? Sí, en el caso nuestro, digamos que el protocolo lo dice claramente. Inquietudes que tengan la familia sobre temas de la empresa deben pasar a través del Consejo de Familia. Digamos que en cualquier momento nos levantan inquietudes, cosas de estilo, y es el Consejo de Familia, digamos que el que se comunica con la Junta Directiva. Típicamente esa relación la manejan de presidente del Consejo de Familia a presidente de la Junta Directiva o presidente de la empresa. Eso dependiendo del momento. Hay veces el presidente de la empresa de familia, hay veces es externo, y igual en la Junta Directiva. Entonces, dependiendo del momento, puede ser el presidente de la Junta o el presidente de la empresa, pero sí buscamos, digamos, que hacer eso de la forma más ordenada a través del Consejo de Familia. Nosotros hoy en día somos un poco más de 60 accionistas y tener la familia. Pues, claramente tenemos otros espacios como la Asamblea de Accionistas que acabamos de tener esta semana, pero digamos que el ducto regular es hacer esa comunicación a través del Consejo de Familia, que sea una relación, digamos, que ordenada, respetuosa. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Cuando uno habla, por ejemplo, nuestro directorio, junta directiva, son 9 miembros, de los cuales 5 son externos, 4 son de la familia. Los 4 que son de la familia los elegimos pensando en
la persona que más puede aportar. No tiene ninguna relación con porcentaje de acciones ni nada de eso, sino pensando como en el bien de la empresa. Y uno ve, digamos, que el feedback que nos dan, pues nosotros tenemos digamos que el beneficio de que logramos atraer personas al directorio del más alto nivel, ¿no? Gente que ha llegado presidencias multinacionales, exministros del gobierno, etcétera. Y nos dicen pues que por más que una empresa familiar y se entiende, digamos que la forma en que se desarrollan las discusiones y todo no pareciera que fuera una empresa familiar o no se sienten de cierta forma intimidados o constreñidos por eso. Entonces yo creo que al final pues eso es lo que hemos buscado y creo que lo hemos logrado en buena medida, es ordenar un poco la comunicación de la familia de la empresa y buscar que la empresa pueda buscar las mejores decisiones para el negocio. Gracias, Bruno. Durante años, en los últimos años se ha puesto de moda la palabra sostenibilidad, ¿no? Pero las empresas familiares son sostenibles por naturaleza, está en su ADN y este es un tema que lo practican las grandes familias empresarias desde hace muchísimos años. Cuando tenemos a un fundador que quiere su empresa pase para sus hijos y a sus nietos y que quiere que los empleados, proveedores, consultores, comunidad, acreedores acompañen a sus hijos, a sus nietos, buscarán cuidar a esos acreedores, proveedores, clientes con mucho cariño y establecer relaciones de largo plazo. Y ahí hablamos de valor compartido, ¿no? Esa conciencia que todos deben de ganar y esa es la esencia de la sostenibilidad. Esta forma de actuar está en el ADN de las empresas familiares, ¿no? Entonces, Bruno, cuéntanos ustedes cómo es que ustedes a través del Consejo Familiar promueven esta sostenibilidad, cómo promueven que los valores de la familia, del emprendimiento, de la filantropía, de la responsabilidad social empresarial trascienda entre todos en la familia, pero en especial en las nuevas generaciones. Entonces yo ahí te digo, y como les decía, yo creo que en la familia nuestra, hasta la tercera generación, y habiendo crecido tan cercanos, las cosas se hacían como implícitamente, pero pues yo creo que el tema de valores, o nosotros hemos tenido varios hitos a nivel familia, a nivel empresa, que creo que nos han alineado y nos han mostrado que estamos alineados. Si uno piensa que en el año 1960 los socios donan casi que la cuarta parte de sus acciones para crear la Fundación Carvajal, pues claramente tienes que estar alineados en los valores y en que hay algo más allá que el dinero para la familia, sino que hay un bien común al cual queremos aportar. Entonces yo creo que la familia, por ejemplo, el haber creado la fundación fue un hito importantísimo que nos marcó, pero que además te alinea a nivel de familia con los valores. El eslogan nuestro, por ejemplo, es Carvajal hace las cosas bien. Entonces yo creo que cuando tenés ese eslogan, donás el 24% de tus acciones a la fundación, pues la familia iba encaminada. Como les digo, en la medida en que la familia crece, estas cosas que eran como implícitas, hay que empezar a volverlas explícitas. Entonces, cuando nosotros cumplimos 100 años, en el año 2004, hicimos una reunión también de celebración y decíamos, cualquier familia se reúne y hace fiesta, nosotros nos reunimos a trabajar y parte del trabajo que hicimos fue definir los valores de la familia. Entonces, la familia que estaba reunida en ese entonces, con gente que nos ayudó con la metodología y todo, definimos los valores de la familia. Digamos que eso fue importante. En el año 2004 ya tengo unos valores que como familia todos acordamos y eso es lo que queremos, que nos define y por eso nos queremos regir. Entonces digamos que ese fue un hito importante el definirlos. Pero por ejemplo en el 2018 tuvimos otra reunión familiar donde nos reunimos todos, como les contaba, y ahí hicimos un ejercicio muy interesante, es lo que les decía, esos valores no son tan importantes si uno no los ve en acción. Y entonces, en esa reunión del 2018, lo que hicimos en diferentes grupos es estos valores, cómo los vemos en el día a día. Y entonces es interesantísimo porque luego se paraba la gente a presentar y decía, no, es que tal valor yo lo vi porque este día pasó esto, esto y esto. Y salían unas historias interesantísimas, pues tanta gente en diferentes partes del mundo, uno ver cómo esos valores se representan y cómo se viven día a día. Creo que es muy, muy importante. Entonces yo creo que un poco eso es lo que hemos hecho. Yo creo que el definir los valores a nivel como familia en el 2004 nos ayudó, el ver que se mantengan vivos y ir recogiendo ese input de las nuevas generaciones, porque por ejemplo en el 2018 otra cosa que hicimos es cómo le preguntamos a la gente cómo se imagina el Carvajal del futuro, por decir algo, en el año 2050,
y entonces es como uno va recogiendo también la visión de la nueva generación, y entonces empiezan a salir los temas de sostenibilidad y todas esas cosas que están de moda, que son muy importantes. Entonces yo creo que es eso, es ir haciendo el trabajo y mantener ese tipo de valores vivos. Pues yo creo que al final todo, como decía Diego, la acción y mantenerlos vivos es súper importante. Luis, tú nos comentas algunas recomendaciones para que este consejo familiar se pueda implementar y sea exitoso. Gracias, Lucía. A ver, algunas reflexiones, ¿no? Para que el Consejo de Familia pueda ser exitoso. Hemos escuchado acá varias experiencias de Bruno, que es una empresa que ya está en sexta generación. En Perú la mayor parte de los negocios familiares están entre primera, segunda, podríamos decir la gran mayoría. La realidad es, en muchos temas son diferentes, ¿no? La mayor parte del Consejo de Familia están formadas por equipos de hermanos o equipos de primos y en algunos pocos casos todavía por equipos de nietos. Entonces, es importante, como así como una empresa, sus resultados son objetivos y se ven con utilidad, caja, etcétera. También hay un estado de pertenencia de la familia, que es una familia que sonríe. Y en eso debe ayudar el Consejo de Familia, que sea un grupo de personas que comparten el mismo sueño, las mismas metas y tienen las mismas reglas. O sea, nosotros vamos a ser parte de este proyecto de la familia Pérez, el apellido que debemos llegar, pues estos son nuestros grandes lineamientos. Y para eso necesitamos formar personas, ¿no? Y ese es un proceso largo. La sucesión, la continuidad no es una carrera de postas de 400 metros, es una maratón. Estamos viendo el caso del Grupo de Colombia, 120 años, es una maratón donde lo que hay que formar son personas. Y aparte de estar capacitados, de conocer, prepararse, estudiar, tan o más importante es desarrollar algunas habilidades básicas, como por ejemplo trabajar en equipo. Una familia debe saber trabajar en equipo, debe saber comunicarse asertivamente, evitar dejar lo que se dice bajo la alfombra, temas tapados. Hay que ser asertivo para expresarse. Hay que saber reunirse con agenda, puntos previos, hora de inicio, hora de fin, reglas de comportamiento, etc. Entonces, básicamente yo diría, en forma resumida, Lucía, eso sería un poco mis reflexiones para que la implantación de los consejos de familia puedan ser exitosos. ¿Perdón? Bueno. A ver, no sé si el público, los que estén conectados, tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer. Hay que aprovechar al panel de expertos, ¿no? Yo podría hacer algunas preguntas por ellos, pues los conozco algunos, pero no me atrevo a hacerlo en público. No sé si tienen alguna consulta. Se quieren ir temprano, creo. Mientras piensan... Para Bruno. Lucía, no, es que ahí mientras... Bruno, hay algunas familias... Hay algunas familias adineradas muy grandes que han creado sus family office, sus oficinas de familia y que han delegado las funciones de sus consejos familiares en estas oficinas de familia, que también no son empresas de la familia. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Tienen algunos planes de caminar hacia eso? ¿Tienen un plan, es una oficina familiar? ¿Cómo es eso para el Grupo Carvajal? Nosotros tenemos un family office, pero digamos que para nosotros son dos cosas separadas. O sea, para nosotros tenemos un fondo de inversiones y un family office. Ese fondo de inversiones es una plata que, bueno, se sacó de la empresa hace mucho tiempo y digamos que de ahí pagamos todo lo que son los gastos del Consejo de Familia, el dividendo social que le mencionaba, pues porque al final en los negocios tú terminas teniendo socios y pues uno no puede decirle al socio que va a pagar los apartamentos que tiene para ir a vacacionar o pagar la salud o la educación de la familia. Entonces digamos que para nosotros el fondo de inversiones es eso, es una plata que tenemos que renta para pagar ese dividendo social que le pagamos a la familia
Lo tenemos también como un seguro en caso de que la empresa tenga un mal año, de pronto de ahí podemos pagar los dividendos. No queremos tener un problema compuesto que el año que le vaya mal a la empresa, además los socios no tienen dividendos, entonces tiene la empresa en mala situación y los socios sin plata. Queremos evitar eso. Digamos que para nosotros el fondo de inversión es eso, y tenemos un family office al lado pequeño que presta servicio a la familia, pero son servicios legales, servicios financieros y de contabilidad. Entonces, al final es como un apoyo a la familia que tiene, ¿no? En temas de inversión y de algunos servicios. Pero para nosotros eso es muy diferente al Consejo de Familia. El Consejo de Familia se enfoca en desarrollar la familia, en mantenerla cercana a la familia como tal, en enamorar a la empresa, en proteger a la empresa, a la familia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Yo creo que son dos cosas diferentes, y pues a nosotros no ha funcionado así. La mayoría de modelos que yo he visto es más cercano al nuestro, y creería que es un camino. Pues no creo que uno pueda delegar en un family office lo que hace un consejo de familia, ¿no? Ven, y quería aprovechar una cosita, que cuando estaban haciendo esos comentarios de cierre, eh, y decían que las conversaciones hay que tenerlas, etcétera, etcétera, algo que creo que es importantísimo es, cuando hay temas, así sean difíciles, hay que hablarlos, hay que poner todos los puntos sobre la mesa. No puedo pensar en mi caso particular, sino en el bien general. Digamos que todos son cosas normales. En el caso nuestro, uno puede tener discusiones muy fuertes, muy duras, con argumento, más que con pasión. Pero algo que es importantísimo es, en el caso nuestro, una vez tomamos una decisión, sea en la junta directiva o sea en el consejo de familia, así no sea la decisión que yo defendía inicialmente, si esa es la decisión que tomamos como familia y con la cual vamos a ir adelante, hay que montarse en ese bus y tenemos que apoyarla. O sea, no podemos, si al final digamos que no fue mi idea la que salió adelante, es porque la otra es la que le conviene a la familia y hay que montarse y hay que apoyar eso. No podemos seguir después con agendas ocultas o poniendo la trampita. Eso te va a llevar a un mal puerto. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, cuando la tercera generación en la junta directiva decían que eso eran unas discusiones que hasta toda la empresa se enteraba a veces del nivel de intensidad que podía haber, pero una vez salían de ahí, si la decisión era blanco, todo el mundo decía blanco y todos iban por ese lado. Entonces creo que esa parte es bien importante. Pidiéndonos, ¿no? Sí, sí, dale. Bruno, disculpa que aprovechemos que estás con nosotros. Una última pregunta. Dentro del Consejo Familiar, dentro de estos 200 y pico miembros de la familia, ¿ustedes tienen algún compromiso de impulsar la participación de las mujeres, la inclusión de las mujeres, cosa que en Colombia es bastante desarrollado, ¿no? Pero ¿ustedes tienen algún compromiso especial de desarrollar a todas las mujeres de la familia para que se sientan empoderadas y sean buenas accionistas? Yo creo que algo es específico, no, pero yo creo que es porque, pues como nos consideramos iguales a tal punto, que creo que no hay que poner algo por específico de que necesitamos o que hay que darle cierta prelación a las mujeres. Nosotros en el Consejo de Familia es algo muy cercano al 50-50 entre hombres. Nosotros al final lo que buscamos es como un balance en todo sentido. Entonces ese balance entre diferentes generaciones, la G3, la G4, la G5, entre sexo masculino y femenino, entre diferentes profesiones, ¿no? Queremos abogados, queremos filósofos, queremos cosas y queremos gente tanto que están en Colombia como que están afuera. Entonces buscamos, digamos, un balance a todo nivel, y si alguno de esos se nos va cayendo, buscaríamos equilibrarlo. Ahí te estoy hablando a nivel del Consejo de Familia. Hasta ahora nunca hemos tenido que hacer algo específico para buscar igualar la representación de la mujer, porque creo que siempre hemos sido elegido algo muy cercano al 50-50. De pronto a nivel de la junta de la empresa, sí, en la junta directiva, me acuerdo cuando yo fui presidente del Consejo de Familia, participa en la elección de los miembros de junta. Y claramente durante mucho tiempo eran solo hombres, y en años recientes, cuando vamos a los headhunters, a los cazatalentos, dijimos, pues queremos 2 puestos que se han abierto, ojalá 2, si no mínimo 1, que sean mujeres. Y me acuerdo que volvieron y nos trajeron un listado de 20 candidatos, de los cuales 18 eran hombres y 2 eran mujeres, y les dijimos, pues es que solo por descarte, pues claramente va a quedar un hombre y no, o sea, eso no es lo que queríamos.
Entonces, en ese entonces les devolvimos el listado, les dijimos tráigame un listado casi que mínimo 50% mujeres. Entonces, en algunos casos, a nivel en la empresa, sí se hacen cosas, digamos que más proactivas, buscando esa igualdad, porque digamos que creo que hoy en día tenemos unos buenos indicadores en ese sentido. A nivel de la familia, creo que sí, orgánicamente hemos tenido una igualdad, entonces no hemos tenido que hacer nada, pues, así proactivo para eso. Uno, ¿no? Por el honor de haber estado con ustedes y compartir este momento, a todos los presentes que se han tomado su tiempo de venir con el tráfico de Lima, ¿no? A esta hora, que es una hora pico, y estar 1 hora y media con nosotros, tocando estos temas tan importantes, a Lucía, a Luis, que son promotores de todo esto, ¿no? A los chicos que nos ayudan, acá Yosaya, que viene de Chicago, ¿no? Adrián, que viene